¿Te has dado cuenta que todos mantenemos un diálogo mental? Un diálogo que sigue y sigue sin parar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué esa voz está ahí dentro? Y de lo que dice, ¿cuánto termina siendo verdad y es tan siquiera importante? Te propongo que des un paso atrás para examinar esa voz con más perspectiva y llegar a conocerla mejor, pues el problema es que estás demasiado cerca de ella. Y tienes que dar un buen paso atrás para poder observar su charla. Visualízate como si tu visión interna se colocara a medio metro detrás de ti y mírate y escúchate a ti mismo o a ti misma. Lo primero que notarás es que nunca se calla. Habla y habla y habla sin parar. Ni siquiera se calla cuando descubre que se ha equivocado. Simplemente ajusta su punto de vista y sigue adelante. Por ello te propongo que contemples la voz como si hubiera alguien ahí dentro hablándote. Es decir, solo como una voz. No pienses en ello, solo date cuenta. No importa lo que diga esa voz, es igual. No importa si dice cosas agradables o cosas triviales o espirituales. De hecho, el único modo de tomar distancia de esta voz es dejar de interpretar o valorar lo que dice. Si la estás oyendo hablar, es evidente que no eres tú quien habla. Te voy a dar una sorpresa. Tú eres el que oye la voz. Tú eres el que se da cuenta de que esa voz está hablando. Vamos a hacer ahora un experimento. Haz que esa voz diga hola, ahora mismo. Repítelo unas cuantas veces. Y ahora que grite bien por dentro ese hola. Pues bien, te estarás dando cuenta de que hay una parte que pronuncia esa palabra y por otra parte estás tú, que te das cuenta de lo que esa voz está hablando. Y ahora te voy a proponer otro experimento. Observa y elige 3 objetos que tengas a tu alrededor en estos momentos. Si alguien te preguntara, ¿cuál de esos objetos eres tú? Sin duda responderías, ninguno de ellos, yo soy el que o la que los ve. Y no lo dudes, no pretendo engañarte, eso es correcto. Pues bien, esto que sucede con estos objetos externos es igualmente cierto respecto a la voz interna. Sea lo que esté diciendo la voz, tú eres quien se da cuenta de ella. Mientras pienses que tú eres alguna de las cosas que dice esa voz, pero otra de las cosas que dice crees que no lo eres, has perdido la objetividad. Puede que te guste lo que dice, pero no eres tú quien lo dice. No hay nada más importante para el verdadero crecimiento personal que darse cuenta de que tú no eres la voz que está en tu mente, tú eres quien la escucha. Si no aceptas esto, tratarás de averiguar cuál de las muchas cosas que dice la mente eres realmente tú quien las dice. Tus pensamientos afectan al mundo mucho menos de lo que imaginas. No tienen efecto sobre nada ni nadie, excepto sobre ti mismo o ti misma. Simplemente hacen que te sientas mejor o peor con respecto a lo que te está ocurriendo ahora, a lo que te ocurrió en el pasado o a lo que podría ocurrirte en el futuro. Cuando dentro de ti hay una acumulación de energías nerviosas, temerosas o basadas en el deseo, la voz de la mente se torna extremadamente activa. Y esto resulta fácil de ver cuando estás enfadado con alguien y tienes ganas de reñirle o discutir. Observa cuántas veces le riñe la voz interna, incluso antes de llegar a ver a esa persona. Esa voz habla porque no estás bien por dentro, y el hecho de hablar internamente libera energía. Pero esto incluso pasa cuando no estás especialmente molesto o molesta. La voz continúa hablando. En realidad lo que esta voz está haciendo es narrarte el mundo. Y entonces te preguntarás, ¿entonces para qué la necesitas? Ya estás viendo lo que ocurre. ¿De qué me sirve que la voz mental te lo repita? Pues la narración hace que te sientas más cómodo con el mundo que te rodea. Te hace sentir que tienes control sobre las cosas. Pues al verbalizar mentalmente la experiencia directa del mundo, la llevas al ámbito de tus pensamientos. Y allí se integra con el resto de tus pensamientos, los cuales constituyen tu sistema de valores y tus experiencias vividas. Este mundo interno es un entorno alternativo al real, pero por el contrario está bajo tu control. Por ello, lo que experimentamos en realidad es una representación personal del mundo, según nuestra interpretación personal, en vez de ser una percepción pura y sin filtros de lo que pasa en el exterior.
Esta interpretación mental de la experiencia externa nos permite amortiguar la realidad externa y controlarla para que así todo encaje aceptablemente dentro de nuestra mente. Por ello, nuestra conciencia no está experimentando la realidad misma, sino nuestro modelo mental de la realidad. Si no puedes lograr que el mundo sea como a ti te gusta, entonces lo verbalizas internamente, lo juzgas, te quejas de él y después ya decides qué hacer al respecto. Esto te hace que te sientas más seguro o más segura, creando una apariencia de control. Pero sucede que aún así no alcanzamos esa anhelada felicidad interior que nos procure esa paz en la vida. Y por ello nos proponemos crecer personal y espiritualmente para alcanzar ese estado de felicidad. Pero el verdadero crecimiento personal únicamente se desarrolla cuando trascendemos esa parte de nosotros que no se sienta bien y necesita protección. Y esto únicamente se logra recordando constantemente que tú eres el que está dentro escuchando hablar a la voz. Ese es el camino de salida. De esta forma descubrirás que él o la que está dentro, ese que es consciente de la voz que habla, siempre está en silencio. Y ese ser silencioso es la puerta a las profundidades de tu verdadero ser. Estás preparado o preparada para crecer cuando finalmente te das cuenta de que el yo, que siempre está pensando en tu interior, no va a sentirse nunca satisfecho. Siempre tiene un problema de algo. Y cuando el problema actual desaparece, llega uno nuevo. Cuando un problema te está molestando, pregúntate, ¿qué parte de mí se siente molesta por esto? ¿Quién es él o la que ve esto? El proceso de ver algo requiere una relación de sujeto y objeto. Al sujeto se le llama el testigo, porque es el que ve lo que está ocurriendo. El objeto es lo que estás viendo, que en este caso es la perturbación interna. Para lograr la auténtica libertad interior, debes ser capaz de observar objetivamente tus problemas, asentándote en la conciencia testigo en lugar de perderte en ellos. Lo cual conlleva un cambio en la conciencia, pues en lugar de enfocarte en la solución externa, te has de centrar en la búsqueda de la solución interna. El primer problema que debes afrontar es tu propia reacción. Observa donde interiormente a ti mismo o a ti misma, sin pensar en ello ni analizarlo, basta simplemente con que te des cuenta de tu estado. Céntrate en quién es el que ve todo eso. ¿Quién nota los cambios que se producen internamente? Hay una distancia entre ti y la ira y el temor, los celos, etc. Tú eres el que o la que está allí, dentro, notando esos estados. Y conforme te vayas asentando en tu conciencia testigo, serás capaz de librarte de inmediato de estas perturbaciones personales. Como ya te he recomendado, comienza simplemente observando sin más. Solo date cuenta de que percibes lo que está ocurriendo allí. Es muy fácil. Es como si estuvieras observando a alguien que estuviera allí contigo. De hecho, es como si tuvieras un compañero o una compañera de habitación. Puedes conocer a tu compañero o compañera de habitación instalándote dentro de ti durante un rato, en completo silencio. Y va a suceder que cuando busques estar en silencio dentro de ti, en vez de hallar silencio, descubrirás que lo que hay en tu interior es una charla incesante. Estupendo. Has dado justo en el clavo. Ahí está tu compañero o compañera de habitación. Y además no está dispuesto a cooperar. Y no solo habla cuando tratas de estar en silencio, sino que tiene algo que decir acerca de todo absolutamente lo que ves. Esto me gusta, esto no me gusta, esto es bueno, esto es malo. Habla y habla sin parar. Normalmente no te das cuenta de ello, debido a que no estás suficientemente distanciado de él o de ella. Estás tan cerca que no te das cuenta de que estás hipnotizado o hipnotizada por su charla. El verdadero crecimiento espiritual consiste en salir de este atolladero. Cuando has visto esto y aprendes a no identificarte con tu compañero o compañera de habitación, estás preparado para liberarte. Dedica un día a observar todo lo que hace tu compañero de habitación. Comienza por la mañana y procura notar todo lo que dice en cada situación. Trata de observarlo cada vez que te encuentras con alguien. Un buen momento para observarle hablar es cuando estás duchándote. Verás que nunca te deja ducharte en paz. Tu mente habla y habla sin parar, mientras tanto, saltando constantemente de un tema a otro sin pausa.
Tal como están ahora las cosas, tu vida no es tuya, le pertenece a tu compañero de habitación, la mente. Tienes que recuperar tu vida. Tanto el mundo externo como el flujo de emociones internas consisten en cosas que vienen y van, mientras que tú, el ser que experimenta todas esas cosas, permaneces allí dentro, permanentemente consciente de cualquier cosa que suceda ante ti, ya sea externa o interna. Date cuenta de que tienes una relación sujeto-objeto con tus pensamientos. Tú eres el objeto y los pensamientos son simplemente un objeto más del cual puedes ser consciente. Por tanto, tú no eres tus pensamientos, tú simplemente eres consciente de ellos. Pero entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es ese que está teniendo esas experiencias físicas, emocionales y mentales? Simplemente eres el experimentador, la experimentadora, el que o la que tienes una cierta cualidad tan característica que es la conciencia, la capacidad de darte cuenta, la sensación intuitiva de ser y de existir. Tú sabes que estás allí dentro, simplemente lo sabes con total evidencia. Puedes pensar en ello si lo deseas, pero sabrás que estás pensando en ello. Lo cierto es que tú eres y existes tanto si hay pensamientos como si no. Tú eres el que ve, el que desde algún lugar de ahí dentro mira hacia afuera y eres consciente de los eventos, de los pensamientos y de las emociones que pasan ante ti. Un verdadero ser espiritual vive ahí sin esfuerzo y sin intención. Cuando conseguimos asentarnos en esa conciencia, vemos ante nosotros nuestros pensamientos y emociones con la misma claridad con la que ahora vemos todas las formas externas. Las formas externas están más lejos, las emociones están un poco más cerca y los pensamientos aún más cerca todavía. Y un paso atrás de todo ello, contemplándolo todo, ante ti estás tú. Un día llegarás tan profundamente dentro de ti que te darás cuenta de que es allí donde siempre has estado en realidad. Y en ese estado te das cuenta de que te das cuenta. Hay un tipo de sueño llamado sueño lúcido en el que sabes que estás soñando. En ese tipo de sueños, si vuelas, sabes que estás volando. Esto hace que estos sueños sean muy diferentes de los sueños habituales, en los que estás completamente absorto o absorta en el sueño. Esta distinción es exactamente la misma diferencia que hay en tu vida cotidiana, entre el mero y simple darte cuenta y el darte cuenta de que te das cuenta. La conciencia tiene la capacidad de hacer algo que se denomina enfocarse. Forma parte de su naturaleza. De hecho, la esencia de la conciencia es darse cuenta, y el darse cuenta tiene la habilidad de poder estar más atento a una cosa en particular que a todo lo demás. Eso es lo que ocurre cuando, por ejemplo, te pierdes en los pensamientos. Puedes estar leyendo y de repente ya no estás leyendo, sino estás pensando. Tanto los objetos externos como los pensamientos mentales pueden atrapar tu atención en cualquier momento, pero es siempre tu conciencia la que se da cuenta, tanto si se enfoca en lo externo como si se enfoca en tus pensamientos. Cuando no estás centrado, tu conciencia se ve atraída hacia uno o más de estos objetos y se enfoca en ellos, y entonces es cuando tu sentido de darte cuenta se pierde en la contemplación del objeto y ya no se da cuenta de que se da cuenta del objeto. Simplemente está absorta en el objeto. Y encima, tus reacciones emocionales y mentales te absorben todavía más profundamente. También sabes que si ocurren ciertas cosas, se activarán una o más de estas emociones y dominarán tu conciencia, aunque posteriormente se sosieguen hasta volver a alcanzar su nivel normal. Lo cual nos tiene siempre muy ocupados internamente, tratando de asegurarnos de que no ocurran esas cosas que puedan alterarnos interiormente. El alma extraviada es simplemente la conciencia que ha sufrido la caída al lugar donde los pensamientos, las sensaciones de vista, oído, olfato, gusto, tacto, las emociones, están todos sincronizados. Y cuando la conciencia queda absorta, ya no se conoce a sí misma como sí misma. Por el contrario, se conoce como los objetos que está experimentando. Y crees que eres la suma de las experiencias que has aprendido. La diferencia que hay entre un ser consciente y centrado y una persona que no es tan consciente es simplemente el enfoque de su conciencia.
no se diferencian en su conciencia, sino en el enfoque de su conciencia. Toda conciencia es la misma y única conciencia, al igual que toda la luz del sol es la misma luz. Así pues, todo darse cuenta es el mismo darse cuenta. La conciencia no es pura ni impura, no tiene cualidades, simplemente está allí dándose cuenta de que se da cuenta. Cuando la conciencia se enfoca sobre sí misma, lo que sucede es que, en lugar de darte meramente cuenta de tus pensamientos, te das cuenta de tus pensamientos y además te das cuenta de que te das cuenta de tus pensamientos. Has redirigido la luz de la conciencia sobre sí misma. Y esto es auténtica meditación. Cuando contemplas la naturaleza de ti mismo, estás meditando. Por eso, la meditación en la vida cotidiana es el estado más elevado, porque es el retorno a la raíz de tu ser, a la simple conciencia de darte cuenta de que te das cuenta. Te has convertido así en un ser despierto, y eso es la espiritualidad. Esa es la naturaleza de ti mismo. Eso es quien realmente tú eres. Todos disponemos de una cantidad ingente de energía, la cual no proviene del alimento ni del sueño. Está siempre a nuestra disposición y a todos por igual. La única razón por la que no sientes esta energía constantemente es porque la bloqueas cerrando tu corazón o tu mente. Esto es lo que significa estar bloqueado. Por eso no tienes energía cuando estás muy triste o incluso deprimido o deprimida. Aunque dentro de ti existen diversos centros energéticos, el que mejor sabes abrir y cerrar intuitivamente es el del corazón. Y cuando cierras el corazón, la energía no puede fluir en tu interior. Y lo que necesita es apertura y receptividad. Las verdaderas enseñanzas espirituales tienen que ver con esta energía y cómo abrirse a ella. Puedes entrenarte para abrirte cada vez que veas una persona. Simplemente es cuestión de si quieres abrirte o cerrarte. Nuestro estado de apertura depende de factores psicológicos, pues nos abrimos o cerramos en función de nuestras experiencias pasadas. Las impresiones del pasado siguen vivas dentro de nosotros y los eventos de la vida cotidiana las estimulan. Si estas impresiones fueron negativas, tendemos a cerrarnos. Si fueron impresiones positivas, tendemos a abrirnos. Cerrarte o abrirte depende siempre de tu elección. Puedes cerrarte porque no te gusta lo que ha ocurrido, o puedes elegir seguir sintiendo amor y entusiasmo, no cerrándote a pesar de todo. Practica el mantenerte abierto a base de no cerrarte. Cuando tu corazón empieza a cerrarse, simplemente di, no voy a cerrarme, me voy a relajar. Voy a dejar que esta situación tenga lugar y voy a estar aquí presente con ella. Honra y respeta la situación y afróntala. Sea como sea, afróntala. Actúa del mejor modo que puedas, pero afróntala con apertura. Afróntala con pasión, con entusiasmo. Y con el tiempo descubrirás que has olvidado cómo cerrarte. Sea lo que te hagan los demás, sea cual sea la situación que se produzca, ya ni siquiera sentirás el impulso de cerrarte. Simplemente abrazarás la vida con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando hayas alcanzado este alto estado, tu nivel de energía será fenomenal. Y lo que es más, esa energía también afecta a los demás. La gente puede recibir tu energía y tú puedes alimentarlos con este flujo, convirtiéndote así en una fuente de luz para todos los que te rodean. Si observas tu corazón, te darás cuenta con toda claridad de lo que se siente cuando uno está abierto y de lo que se siente cuando se está cerrado, pues el estado de tu corazón cambia con mucha frecuencia. El corazón se cierra debido a que lo bloquean patrones energéticos de tu pasado, que quedaron inconclusos y que permanecen almacenados. Cuando en el mundo ocurren eventos, estos penetran en ti a través de tus sentidos y ejercen un impacto en tu estado de ser interior, pudiéndote provocar en ti, por ejemplo, indiferencia, ansiedad, amor, etc. Es decir, que en tu interior tienen lugar diferentes experiencias dependiendo de cómo recibes al mundo y cómo lo digieres cuando éste te atraviesa. Las formas se quedan fuera, sin embargo son procesadas por tus sentidos, produciendo pautas energéticas que tu mente y tu corazón pueden recibir y experimentar. Y cuando te resistes y no dejas que pasen a través de ti, tales pautas o patrones energéticos quedan bloqueados en tu interior. Pues bien,
El sentido de vivir la vida es experimentar el momento que te está atravesando y después el momento siguiente y después el siguiente. Muchas experiencias diarias llegan a ti y pasan a través de ti. Si pudieras vivir en ese estado, serías un ser plenamente consciente. Es así como vive un ser despierto en el ahora. Él está en el presente, la vida está en presente y la totalidad de la vida le atraviesa sin cesar. Pero esto no es lo que sucede en el interior de la mayoría de nosotros. Cuando no eres capaz de dejar que los sucesos de la vida pasen a través de ti, permanecen en tu interior y se convierten en un problema. Estas pautas pueden permanecer retenidas dentro de ti durante periodos muy largos de tiempo, pero no resulta fácil mantener la energía recluida en un lugar por mucho tiempo. A medida que te esfuerzas voluntariamente por impedir que estos eventos pasen a través de tu conciencia, la energía intenta primero liberarse manifestándose a través de la mente, y por eso la mente está tan activa siempre. Cuando la energía tampoco puede pasar a través de la mente, debido a que entra en conflicto con otros pensamientos y conceptos mentales, entonces trata de liberarse a través del corazón, lo cual origina gran actividad emocional. Y cuando también te resistes a esa liberación emocional, entonces trata de liberarse a nivel energético o físico. De esta forma, gran parte de las dolencias que nos afecten a estos tres niveles, mental, emocional y físico, tienen origen en estos bloqueos, pues la energía que entra en ti sigue moviéndose inevitablemente. Todo lo que no pasó a través de ti desde que eras un bebé hasta este momento sigue estando dentro de ti e interactúa con el flujo de pensamientos y sucesos que estás experimentando en el momento actual. Por ello, las impresiones retenidas del pasado, incluso las muy antiguas, pueden ser estimuladas en cualquier momento y afectar a tu vida presente. A pesar de ello, buena parte de lo que entra en ti no se queda afortunadamente bloqueado, pasa directamente a través de ti. Imagina todas las cosas que ves a lo largo del día. No todas se quedan almacenadas de esta manera. De todas estas impresiones, las únicas que se bloquean son las que o bien te causan problemas o bien te proporcionan una sensación de disfrute extraordinaria. Sí, también disfrute. Porque también almacenas impresiones positivas, aquellas a las que te aferras a ella, como cuando nos decimos, no quiero que esto pase y se vaya, no quiero. De modo que puede haber dos tipos de experiencias que bloqueen tu corazón. O bien intentas expulsar ciertas energías que te molestan, o bien procuras mantener cerca otras porque te gustan. Pero en ambos casos no las dejas pasar, y de este modo desperdicias una energía preciosa a base de bloquear el flujo, ya sea mediante la resistencia o bien mediante el apego. La alternativa es disfrutar de la vida, en lugar de aferrarse a ella o de tratar de expulsarla. Y para alcanzar este estado, simplemente permite que las experiencias de la vida entren y pasen a través de tu ser. Si las viejas energías vuelven, porque no fuiste capaz de procesarlas antes, suéltalas ahora. Simplemente ábrete, relaja tu corazón, perdona, ríe o haz lo que quieras. Evita únicamente volver a empujarlo hacia adentro otra vez. Por supuesto que duele cuando surge. Fue almacenado con dolor y será liberado con dolor. Pero tienes que decidir si lo que quieres es continuar vagabundeando por la vida con tu dolor almacenado, bloqueando tu corazón y limitando tu plenitud. La alternativa es estar dispuesta a soltarlo cuando sea estimulado. Solo duele durante un minuto y después pasa y se va. Incluso aflorarán durante el día, incluso también durante tus sueños. Pero tu corazón se acostumbrará al proceso de liberación y de limpieza. Simplemente deja que todo suceda. Y si resbalas, simplemente vuelve a levantarte, no importa. El hecho mismo de que estés dispuesto o dispuesta a pasar por este proceso de liberar el flujo de la energía significa que eres estupendo, eres estupenda. Llegarás a lograrlo, verás. Simplemente suelta y déjalo ser. En la actualidad, si alguien te levanta la voz o te habla de una forma inadecuada, a pesar de que no te encuentras ante una amenaza física, esa circunstancia hace que tu corazón lata un poco más rápido. Te escondes dentro de ti, te retiras, te cierras y te refugias tras tu escudo protector.
En realidad lo que estás haciendo es cerrar tus centros energéticos y poniendo un caparazón protector alrededor de tu parte débil. Estás protegiendo a tu ego, a tu concepto de ti mismo. El problema es que la parte de ti que se altera está muy desequilibrada. Es tan sensible que reacciona exageradamente ante la menor cosa. Lo único que consigues cerrándote y protegiéndote de esta manera es encerrar a esa persona temerosa e insegura dentro de tu corazón, y de esta manera nunca serás libre. Vivir así limita mucho nuestra capacidad de sentir alegría espontánea, entusiasmo y pasión vital. La mayoría de la gente nos pasamos la vida protegiéndonos y esforzándonos para que nada vaya mal. Al final del día, cuando alguien nos pregunta ¿qué tal te ha ido hoy?, una respuesta habitual es no del todo mal, voy tirando. El verdadero crecimiento espiritual se produce cuando, en lugar de haber en ti una parte atemorizada y otra parte que se dedica a proteger a la parte atemorizada, hay solamente un único tú en tu interior. Empieza por darte cuenta de tu tendencia a protegerte y defenderte. Comienza por observar la vida dándote cuenta del flujo constante de personas y situaciones que impactan diariamente en tu material sensible. ¿Por qué no dejas que suceda? Si realmente quieres librarte de esas partes sensibles, deja de desprotegerlas. Por ejemplo, alguien te dice algo y empiezas a sentir que tu energía interior se altera un poco, y entonces empiezas a sentir tensión. Esa es la señal que ha llegado el momento de crecer. No es el momento de defenderte, porque no quieres la parte de ti que estarías defendiendo. De modo que, si no la quieres, suéltala. Si percates de que tu energía interior comienza a desequilibrarse, en cuanto percibas que tu corazón empieza a tensarse y a ponerse a la defensiva, sencillamente te paras. Lo sueltas en el sentido de desapegarte, de permitir que las cosas sean tal como deban de ser. Y cuando sueltas, te sitúas un paso atrás de la energía que está tratando de arrastrarte. Tus energías internas tienen mucho poder, son muy intensas y provocan que tu conciencia se absorba en ellas. Cuando las energías internas empiezan a moverse, no debes de irte con ellas. A eso se le llama estar centrado o centrada. Pero además, no se trata de soltar únicamente los pensamientos y las emociones. En realidad, la clave es soltar el impulso que la propia energía ejerce sobre tu conciencia. Soltar significa dar un paso atrás ante la energía y contemplarla, en vez de sumergirse en ella, pues la energía alterada intenta atraer tu atención hacia ella. Todas las energías que la conciencia observa vienen y se van sin más, excepto cuando pierdes tu centro de conciencia y te vas con ellas. Dado que la tendencia es a ser absorbido por la energía, tiene que ser igualmente continua tu voluntad de soltar y situarte un paso atrás y contemplarlo. Por eso, no debe de suponer una lucha ni un esfuerzo. No hay necesidad de impedir que las energías se manifiesten en tu interior. No hay nada malo en sentir la energía del miedo, de los celos, de la atracción, etc. No es culpa tuya que tales energías existan. Nada de eso te hace puro o impuro. Nada de eso eres tú. Tú eres el que los observas y eres pura conciencia. La libertad, pues, no reside en no tener ese tipo de sentimientos. Solo eres realmente libre cuando puedes serlo, aun teniendo ese tipo de sentimientos, porque de un modo u otro siempre estarás sintiendo algo. Simplemente comprométete a no dejar que la energía te absorba. Decide usar la vida para liberarte, para ir progresivamente liberando tu alma. Tus pensamientos e ideas acerca de lo que es deseable o indeseable, de lo que es bueno o es malo, se derivan de que has definido cómo tienen que ser las cosas para poder sentirte bien. Esto sucede porque esa parte interna de ti que no se siente bien consigo misma es incapaz de afrontar el despliegue natural de la vida, debido a que no está bajo tu control. De este modo, definimos toda nuestra experiencia externa en función de nuestros problemas internos. Si realmente quieres crecer espiritualmente, tienes que cambiar eso, pues tus esfuerzos por protegerte de los problemas solo te van a crear más problemas. Y además empezarás a sentir la vida como si estuviera en tu contra, que la vida es toda una lucha. Por eso
Tienes todos esos diálogos internos en tu mente. La alternativa es decidir no luchar contra la vida. La vida está cambiando constantemente y si tratas de controlarla, nunca vivirás plenamente. Y una vez hayas decidido dejar de luchar contra la vida, deberás de afrontar tu miedo, ese miedo que era el causante de su lucha. La raíz de tu miedo está constituida por todo aquello que está bloqueado y enterrado dentro de ti. Tu miedo lo causan los bloqueos en el flujo de tu energía. Cuando tienes la energía bloqueada, no puede ascender y alimentar a tu corazón y en consecuencia tu corazón se debilita. Cuando tu corazón está debilitado es sensible a las vibraciones inferiores y una de las vibraciones más bajas que existen es el miedo, indiscutiblemente. Por tanto, podemos decir que el miedo es la causa de casi todos los problemas. El propósito de la evolución espiritual es retirar los bloqueos que son causas de tu miedo. La vida te provee de personas y de situaciones que estimulan tu crecimiento, pero ahora te das cuenta de que ese estímulo te brinda la oportunidad de soltar. Permite simplemente que aflore el dolor en tu corazón y lo atraviese. Si haces eso, el dolor pasará. Este es el principio y el fin de todo el camino, rendirse al proceso de soltar y vaciarse. Pero hay una ley que es importante que recuerdes. Tan pronto se active este lío, suéltalo en ese mismo momento, porque después te va a resultar mucho más difícil. Y además no te resultará más fácil soltar después de pensar en ello o hablar de ello, ni te funcionará tratar de liberarlo solo en parte en algún momento dado. En primer lugar, debes darte cuenta de que hay algo dentro de ti que necesita ser liberado. Después, debes darte cuenta de que tú, el que percibe que el lío está ahí, eres distinto de lo que estás experimentando. La clave es ese espacio de conciencia centrada desde el que te das cuenta de la percepción. Ese es el asiento del testigo, el asiento del sí mismo. Ese es el único lugar desde el que realmente puedes soltar. Si caes alguna vez a lo largo del camino, simplemente levántate y olvídalo. No racionalices, no te culpes, no trates de entenderlo, no hagas nada. Simplemente suelta de inmediato y deja que la energía regrese al centro más elevado de conciencia que pueda alcanzar. Si sientes vergüenza, suéltala. Si sientes miedo, suéltalo. Todo ello no son más que remanentes de la energía bloqueada que finalmente está siendo purificada. Suelta siempre tan pronto te des cuenta de que no lo has hecho. No pierdas tiempo. Usa la energía para ascender. Evidentemente pasarás por momentos buenos y por momentos malos, pero todo el proceso es muy emocionante. Suelta, sea lo que sea, suéltalo. Y cuanto más fuerte sea lo que suceda, mayor será la recompensa de soltar. No lo olvides. Tienes que encontrar un método para recordarte a ti mismo o a ti misma que has de observar. Es como hacer un inventario. Simplemente chequea lo que está ocurriendo en tu corazón, mente, hombros, etc. Estas prácticas generan momentos de conciencia centrada. Al cabo de un tiempo, mantendrás la conciencia centrada continuamente. La conciencia constantemente centrada es justamente el asiento del sí mismo. En este estado, eres siempre consciente de ser consciente. No hay esfuerzo, no hay que hacer nada. Simplemente estás allí, consciente de que se están creando pensamientos y emociones a tu alrededor, a medida que el mundo se despliega ante tus sentidos. Y todos los cambios que se producen en tu flujo energético, ya se trate de agitación mental, de cambios en el corazón, te recordarán que estás ahí, de vuelta en el presente, dándote cuenta. Y de esta forma lo que antes te mantenía atrapado es precisamente lo que ahora te despierta. Con tu voluntad y con la práctica llegarás a estar tan aquietado y con tan silencio interno que empezarás a observar que el corazón comienza a reaccionar antes incluso de que la mente se ponga en marcha y podrás soltar de inmediato la reacción. Esto pasa porque el corazón tiene la capacidad de reaccionar mucho antes que la mente empiece a hablar. Verás que la mente sigue al corazón. Cuando eres consciente, los cambios de energía en tu corazón te permiten darte cuenta instantáneamente de que estás allí, de vuelta, observando,
La mente ni siquiera tendrá la oportunidad de ponerse en marcha, porque tú ya habrás soltado antes, gracias a la percepción del corazón. Ahora estás en el sendero. El hecho de liberarte de las ataduras de tu psique te dotará de la capacidad de conseguir la libertad para tu alma. Uno de los requisitos esenciales para adentrarse en el crecimiento espiritual y en la transformación personal profunda es hacer las paces con el dolor. No hay modo de desarrollarse y evolucionar si no existe un cambio. El cambio implica desafiar lo que nos resulta familiar, aunque este desafío se percibe siempre como una experiencia dolorosa, claro está. Pero forma parte de tu crecimiento el afrontar y llegar a familiarizarte con el dolor. Cuando puedas afrontar tus alteraciones, te darás cuenta de que hay un nivel de dolor profundamente implantado en el centro de tu corazón. Este dolor es tan incómodo, tan molesto y tan destructivo para el yo individual que te pasas toda la vida evitándolo. Toda tu personalidad está constituida por modos de ser, de pensar, de actuar y de creer, que has ido desarrollando con el único fin de evitar ese dolor. Y el hecho de evitar el dolor te impide explorar la parte de tu ser que reside más allá de esa capa. Por ello, el verdadero crecimiento se produce solo cuando finalmente decides afrontarlo. Debido a que el dolor está en el núcleo mismo de tu corazón, se irradia al exterior y afecta a todas las cosas que haces. Ese dolor interno está siempre presente en segundo plano, oculto bajo capas de pensamientos y emociones. Lo sentimos con más agudeza cuando nuestros corazones entran en estado de agitación, como por ejemplo cuando el mundo no satisface nuestras expectativas. Se trata de un dolor interno y de tipo psicológico. Generalmente, la gente no se pregunta la razón de sus alteraciones, sino que tan solo se limita a intentar evitar que ocurran. Mientras tengas miedo del dolor, intentarás protegerte de él. El miedo te obligará a hacerlo. No debes de tener miedo al rechazo, o llegar a enfermar, o que alguien pueda morirse, o que alguna cosa pueda ir mal. No puedes pasarte la vida evitando cosas que no están ocurriendo realmente, porque si lo haces, todo se torna negativo y acabas viviendo únicamente todo lo que podría ir mal. Cuando sientas dolor, simplemente contémplalo como una forma de energía. Empieza a contemplar esas experiencias internas como energías que atraviesan tu corazón y pasan ante el ojo de tu conciencia. Después, relájate. Haz lo contrario de contraerte y cerrarte. Relájate y suelta. Relaja tu corazón hasta que te halles frente a frente al dolor, en el lugar exacto donde se origina realmente. Mantente abierto o abierta y receptivo o receptiva para así poder estar presente justo donde se encuentra la tensión. Debes desarrollar la voluntad de mantenerte presente justo en el lugar donde se origina la tensión y el dolor. Y entonces relajarte e ir todavía más adentro. Esto aporta un crecimiento y una transformación muy profundos. Al principio no te gustará hacer esto. Sentirás una tremenda resistencia a hacerlo. Y esto provocará que el dolor sea más poderoso aún. Cuando comiences a relajarte, percibirás la resistencia y verás que el corazón quiere retraerse, cerrarse, protegerse y defenderse. Pero no abandones, sigue relajándote. Relaja los hombros, relaja el corazón, suelta y haz sitio para que el dolor te atraviese. Solo es energía. Simplemente contémplalo como energía y suéltalo. Este trabajo interno es lo que permite que la espiritualidad se convierta en una realidad. Esta es la esencia del trabajo espiritual. Serás libre cuando te sientas confortable con el dolor que pasa a través de ti. Si ya no te importa, si ya no tienes miedo de ti mismo, eres ya libre. Y finalmente entenderás que hay un océano de amor detrás del miedo y del dolor. Y esa fuerza te sustentará, alimentando tu corazón desde lo más profundo de ti. La expresión más allá recoge el verdadero significado de la espiritualidad. En su sentido más básico, ir más allá significa ir más lejos de donde estás ahora. Significa no permanecer en tu estado actual. Y para poder ir verdaderamente más allá de tu modelo, es preciso primero que entiendas por qué lo has construido. Estás continuamente tratando de mantenerte dentro de tu zona de confort. Y la espiritualidad es el compromiso de ir más allá, pase lo que pase.
Se trata de un viaje infinito que consiste en ir más allá de ti mismo cada minuto, de cada día durante el resto de tu vida. Antes solías retroceder cuando comenzabas a sentirte incómodo o incómoda, pero ahora te puedes relajar e ir más allá de ese punto. Eso es todo lo que se necesita para ir más allá. Ve más allá de donde estabas hace un minuto. Para ello, basta simplemente con que afrontes lo que está sucediendo ahora. Simplemente interactúas con el acontecer del día con un corazón lleno de paz e inspiración. Si topas con algún límite, la mente no se lamenta. Todo pasa a través de ti sin resistencia. Así es como viven los grandes seres. Entonces comprenderás que siempre estarás bien. Nada puede jamás perturbarte, excepto tus límites, y ahora ya sabes qué hacer con ellos. Acabas así amando tus límites, porque ellos te señalan el camino de la libertad. Pues lo único que tienes que hacer es relajarte continuamente en su presencia y avanzar hacia ellos. Entonces un día, cuando menos te lo esperes, te adentrarás un paso más y de súbito te descubrirás surcando el infinito. Esto es lo que significa ir más allá. Vivir espiritualmente significa no participar en esta batalla. No permitas que los momentos dejen huella en tu interior. Si más adelante te descubres pensando en ellos, simplemente suéltalos y déjalos marchar. La única senda que conduce a la libertad interna es residir en el observador, en el sí mismo. El sí mismo simplemente observa cómo la mente y las emociones se manifiestan y no lucha nada en absoluto por mantener el control sobre el proceso. Construiste toda tu estructura mental con el fin de evitar el dolor, y si dejas que esa estructura se desmorone, sentirás todo el dolor que tratabas de evitar al construirla. Tienes que estar dispuesta a afrontar ese dolor. Tienes que desaferrarte y soltar, y pasar por el proceso de limpieza que finalmente te liberará de tu psique. El camino de salida es la conciencia. La conciencia trasciende aquello de lo que se da cuenta. Esto es lo que significa vivir espiritualmente. El camino espiritual más elevado es la vida misma. Si sabes cómo vivir la vida, todo lo que acontece en la vida cotidiana se convierte en una experiencia liberadora. Pero debes de tomar una decisión única y fundamental. ¿Quieres ser feliz o no quieres ser feliz? Tan solo tienes que estar completamente decidido o decidida cuando afirmes que eliges ser feliz. Y tienes que estar decidido o decidida a ser feliz con independencia de lo que pueda suceder. El aspecto incondicional de este compromiso hace que este camino sea el más elevado. No permitas que tu felicidad esté supeditada a la conducta de otras personas. Cuando tu corazón empieza a tensarse, simplemente relájalo. En lugar de quejarte, diviértete con las diferentes situaciones que vayan desplegándose ante ti. Utilizar la vida para evolucionar espiritualmente constituye en verdad el camino espiritual más elevado. El estrés y la ansiedad solo se produce cuando te resistes a los sucesos de la vida y se acumula una tensión en tu interior que acaba por afectar a tu cuerpo, a tu mente y a tu corazón espiritual. Y no nos resistimos a los hechos en sí, sino a la experiencia de que los sucesos nos atraviesen. No queremos que nos afecten por dentro. Ábrete pues a examinar en ti este proceso de resistencia. Comienza por afrontar cada situación con aceptación. Y aceptación significa que permites que los sucesos pasen a través de ti sin oponer resistencia. Y no creas que al aceptar la realidad estás dejando de afrontar las cosas. Es justamente todo lo contrario. Es al aceptar la realidad cuando realmente afrontas las cosas. Lo que pasa es que las afrontas de manera impersonal, en vez de como problemas personales tuyos. Esa es la gran diferencia. Suéltate, líbrate de ti mismo. Esa es la manera más fácil de aproximarse a los demás. Soltar interiormente por completo es un camino espiritual, en y por sí mismo. Es el camino de la no resistencia, el camino de la aceptación, el camino de la rendición. ¿Qué significa elevarse? Es la experiencia de sentirse impulsado hacia dentro de uno mismo cada vez más profundamente. De esta forma dejas de sentirte tan atado al yo de tu personalidad y empiezas a sentir más espaciosidad y amplitud interior. Sientes que hay más distancia entre tú y los pensamientos y emociones que te atraviesan. ¿Qué se siente cuando uno se eleva? Pues que ya no sientes tanta ira, tanto miedo, inhibición, no sientes resentimiento hacia la gente,
No te cierras ni te tensas con tanta frecuencia. Aún así continúan pasando cosas que no quieres que ocurran, pero ya no te afectan tanto. Antes ibas por ahí sintiendo ansiedad y tensión. Ahora sientes amor, como si el amor fuera un telón de fondo que subyace permanentemente en tu vida. Pero atento, esto sucede no porque te estés esforzando por alcanzar el espíritu o la conexión divina, sino porque estás soltando todo lo demás. Te elevas porque se eleva tu vibración, pero también porque aumenta la cantidad de amor y ligereza que sientes. Cuando la nota de conciencia que se conoce a sí mismo como un individuo va lo suficientemente atrás, deviene en gota que se sumerge en el océano. Cuando la mano de Dios se tiende para dar a través de la tuya, no hay nada que tú no estés dispuesto a dar. Cuando experimentas amor con esta profundidad, sientes que proviene de un lugar más elevado que tú mismo. Es amor trascendental, es amor divino, incondicional, desinteresado. Entonces nadie ya podrá molestarte o decepcionarte. Nada será jamás un problema. Todo aparecerá ante ti como parte de la hermosa danza de la creación que se va desplegando ante tu mirada.